بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. A la luz de las explicaciones que hemos venido realizando en relación a la innovación en materia de religión, o lo que se denomina dentro del idioma árabe como la bid'a, podemos manifestar que con estas explicaciones y con estas aclaraciones podemos tener un elemento que nos permite tener en claro en relación a las acciones no estipuladas precisamente dentro del Sagrado Corán de manera expresa o dentro de las tradiciones. Manifestaríamos nosotros que queden claro cuáles serían para el creyente estas acciones que se pueden realizar y cuáles son las que no se pueden realizar, y no se vería el creyente en ese conflicto o en esa difusión o en esa confusión en relación a sus prácticas o en relación a sus acciones del diario vivir como musulmán. Un ejemplo que nosotros tenemos muy importante, no sin antes dejar en claro que esa innovación en materia de religión, como lo explicamos anteriormente, es el concepto o es la acción mediante la cual una persona, un musulmán, manipula la religión, maneja la religión y agrega algo que no pertenece a la religión como práctica, o quita algo que pertenece a la religión como práctica, y así ejerce la práctica de innovación que está prohibida dentro de la religión del Islam. Pero hay algunas prácticas que algunas líneas de pensamiento o algunos grupos dentro de la comunidad islámica denominan como innovación en materia de religión, y nosotros contestamos que algunas, es cierto, se pueden tomar como innovación y hay que aceptarlas que son innovación, y los creyentes deben atacar la innovación en su esencia porque no es aceptada por la religión del Islam. La innovación en materia de religión es prohibida, pero algunos hacen ejercicios de acusaciones y de señalamientos sin base y desconociendo la realidad. Acusan prácticas y acusan actividades como actividades de innovación o actividades que se salen de la práctica de la religión, no estando realmente informados de manera adecuada y no haciendo un ejercicio correcto en relación a sus señalamientos. Nosotros tenemos un ejemplo muy importante, y es el hecho de las celebraciones del nacimiento del profeta Muhammad o de los imames de la buena guía dentro de la religión del Islam, o el nacimiento de las personas inmaculadas dentro de la creencia islámica, asimismo como la conmemoración de su fallecimiento o la conmemoración de eventos fuertes y eventos catastróficos sufridos por los mismos. Algunos manifiestan que la celebración de estos cumpleaños y la conmemoración de su fallecimiento o el martirio de estas personalidades del Islam, de estos enviados de Dios y representantes de Dios en la tierra, consideran o se constituyen como prácticas de innovación. Vamos a tomar el caso preciso o el ejemplo preciso de celebrar el nacimiento del profeta Muhammad. Realmente, cuando se manifiesta de que es una innovación celebrar el nacimiento del profeta Muhammad, se está incurriendo en un error.
Primero que todo porque no se tiene base, no se tiene fundamento y no se tiene conocimiento en el ejercicio de realizar esta acusación o este señalamiento o de emitir este concepto. Porque cuando revisamos el Sagrado Corán, cuando revisamos los hadices, miramos y podemos concluir de manera muy clara y de manera muy precisa que el hecho de honorar, respetar, expresar amor y transmitir amor al profeta Muhammad y a la gente de su casa, a su Ahlul Bayt, es un principio de la fe y es una obligación para el creyente. Entonces, cuando el musulmán celebra el nacimiento del profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad o Ali Muhammad, o celebra el nacimiento de alguno de los imames de la buena guía, de los representantes de Dios sobre la tierra, luego de la ausencia del profeta Muhammad, no está haciendo más que cumplir con este principio, el principio de amar, el principio de querer, el principio de honrar al profeta Muhammad y a su Ahlul Bayt. Además, esta práctica como tal no se podría considerar como innovación en materia de religión porque nosotros explicábamos que la innovación en materia de religión es el hecho de agregarle algo a la religión que no pertenece a la misma. Entonces, en este caso no se está agregando nada a la religión o no se está agregando algo a la religión por cuanto la celebración y la expresión de honra al profeta Muhammad es un principio dentro de la fe. Y mucho menos se está quitando o se está suprimiendo algo de la religión, por cuanto con base en lo mismo que decimos, el honrar al profeta Muhammad hace parte y forma parte de la religión del Islam, queridos hermanos y hermanas. Además, también cuando revisamos los hadices y cuando revisamos el Sagrado Corán, nosotros nos podemos encontrar con un sinnúmero de ayas que nos indican que las celebraciones y las fiestas religiosas desde un punto de vista de lo espiritual y de lo celestial son permitidas dentro de la religión del Islam. Hadices de los cuales vamos a hacer lectura en un momento y vamos a dar una explicación para que quede en claro dentro de nuestra conversación, dentro de nuestra charla, que el hecho de expresar honra, amor y aprecio al profeta Muhammad y a su familia es un mandato que se extrae del Sagrado Corán, que se extrae de los hadices, queridos hermanos y hermanas. Entonces es ahí cuando nosotros nos encontramos y concluimos que el hecho de celebrar el nacimiento del profeta Muhammad no es más que un ejercicio de adoración al Creador de todo cuanto existe. ¿Por qué adoración al Creador de todo cuanto existe? Primero que todo, porque el creyente está cumpliendo con una orden enviada por Allah subhanahu wa ta'ala, que es el hecho de honrar a su último profeta, es el hecho de honrar a quien trajo el último mensaje para la humanidad y concedió por la orden de Allah subhanahu wa ta'ala a la humanidad el milagro del Sagrado Corán. Entonces, esta honra es el cumplimiento a ese principio y esta forma de celebrar su nacimiento, el nacimiento de nuestro querido y amado profeta Muhammad, es la forma de expresar ese amor, ese cariño, esa honra que se le debe al profeta. Además, también con estas formas en las que se celebra el nacimiento del profeta Muhammad, queridos hermanos y hermanas, se está haciendo el ejercicio de expresar agradecimiento al Creador de todo cuanto existe, pues es una de las intenciones de los creyentes en el hecho de celebrar el nacimiento del profeta Muhammad, pues se le agradece al Creador de todo cuanto existe. Se le agradece a Allah subhanahu wa ta'ala haber enviado esa gran misericordia a la humanidad, haber enviado el mejor ser de la creación para que completase el mensaje divino, para que guiase a la humanidad y estableciese para la misma las leyes que iban a permanecer dentro de la misma o en medio de la misma hasta el final de la humanidad, queridos hermanos y hermanas. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا
اللهم إني أسألك بعزتك كلها. Entonces, por ejemplo, es ahí cuando nosotros nos encontramos con hadices o con narraciones a través de las cuales el profeta Muhammad llama a este ejercicio a los creyentes. Por ejemplo, encontramos un hadiz en el cual el profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, manifiesta a los creyentes: no tendrá fe ninguno de vosotros hasta que yo sea más querido para él que sus posesiones, su familia y toda la gente. Aquí manifiesta el profeta Muhammad que realmente no tendrá fe aquella persona que no exprese y que no sienta ese amor al profeta Muhammad por encima del amor que siente a sus bienes, a su familia y al resto de las gentes, al resto de las personas. Entonces esto deja en claro que la expresión de amor, de cariño, de afecto y de honra al profeta Muhammad es un principio de la creencia. Así también nos encontramos con hadices que nos manifiestan que el profeta Muhammad es aquella persona con la cual se debe de conectar el creyente, es aquella persona a la cual debe seguir el creyente y es aquella persona a la cual debe honrar el creyente, y que realmente es a través de esta honra y es a través de este cariño y es a través de este seguimiento que él puede llegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lógicamente, van a haber algunas prácticas que son obligatorias y que hacen parte de la jurisprudencia y hacen parte de la ley islámica que señalan ese seguimiento al profeta Muhammad por parte del creyente, pero hay otro grupo de prácticas y de ejercicios que no se salen dentro de la religión, pero no se podrían considerar como prácticas legales, o que los ejercicios que se realizan dentro de las mismas tengan que ver con unas prácticas rituales. No, las mismas simplemente son expresiones por parte de los creyentes para manifestar el cumplimiento a esos principios que se encuentran dentro de la religión del Islam, como es el hecho de expresar amor al profeta Muhammad, el cual se realiza a través de la celebración de su nacimiento. Entonces, por un lado, nosotros nos encontramos con la expresión de ese amor hacia el profeta Muhammad y esa obediencia al mismo a través del cumplimiento de las normas jurídicas y de los mandatos y de los rituales que cuando está relacionado con las prácticas legales va y lleva consigo un ritual, lleva consigo una práctica, lleva consigo un ejercicio legal. Pero cuando tiene que ver con el seguimiento o el cumplimiento de principios que no se consideran legales como tal, las personas realizan ejercicios como lo es el ejercicio de celebrar el nacimiento del profeta Muhammad, procurando cumplir con el mismo, que es el hecho de honrarle, amarle y respetarle y expresarle todo el amor por encima del que se le pueda tener a otra criatura por fuera de Dios Todopoderoso. Queridos hermanos y hermanas, por ejemplo, este pasaje del Sagrado Corán que nos manifiesta en cuanto a quienes han creído en él y le honraron y le auxiliaron y siguieron la luz que fue revelada con él, esos son los triunfadores. Entonces, cuando Allah subhanahu wa ta'ala se refiere dentro de esta ayah del Sagrado Corán a los que han creído en él, se refiere a aquellas personas que tienen fe en el profeta. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta y le honraron, se está refiriendo a aquellas personas que honran y engrandecen al profeta Muhammad. Y entonces, como lo decíamos anteriormente, ese engrandecimiento se lleva a cabo a través del cumplimiento de mandatos legales y a través de expresiones de afecto y de cariño, como es el hecho de celebrar el nacimiento del profeta Muhammad. O sea que ello no queda por fuera de la religión y tampoco se podría considerar que es una innovación en materia de religión, o sea, agregándole algo a la religión o restándole algo a la religión, pues es la misma religión del Islam que manda expresar afecto y cariño a el último profeta, al sello de los profetas. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta que aquellos que y le auxiliaron
manifiesta que es las personas que auxilian al profeta Muhammad, que son auxiliares del profeta Muhammad. Y cuando se manifiesta en esta aya el Sagrado Corán y siguen la luz que le fue revelada con él, se refiere a aquellas personas que siguen el Sagrado Corán, siguen el obedecimiento a nuestro querido y amado profeta Muhammad. Asimismo, nos encontramos con algunas ayas del Sagrado Corán como la siguiente que nos dice: di, si es que amáis a Dios, seguidme, que Dios os amará y os perdonará vuestros pecados. Manifiesta nuestro querido y amado profeta Muhammad. Luego, el profeta Muhammad manifiesta en otros hadices el amor también a su familia, la expresión de amor y de cariño a su familia. Entonces, queridos hermanos y hermanas, para concluir, nosotros tendríamos que decir que no queda enmarcada la celebración del nacimiento del profeta Muhammad como un acto de innovación, por cuanto el mismo tiene fundamento en la religión del Islam, y este fundamento es todos los hadices y todas las ayas del Sagrado Corán, todos los apartes del Sagrado Corán que nos llaman a expresar y a manifestar honra, amor y aprecio al profeta Muhammad. Además, con esta práctica no se le está restando y tampoco se le está suprimiendo algo a la religión. Ello también nos indica que queda por fuera de la celebración del nacimiento del profeta Muhammad el concepto de la innovación en materia de religión, y además también, como ya lo manifestábamos, mediante esta práctica no se está haciendo un ejercicio ritual dentro del cual se deben de cumplir ciertos ejercicios y que los mismos se consideren como actos mandados por la religión, sino que simplemente es un acto de expresión de amor y de cariño a el profeta Muhammad, queridos hermanos y hermanas. Entonces, no siendo más por el día de hoy, nos despedimos de ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا